buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el domingo, el 21 de marzo. Estamos con un mensaje del libro de Salmos 77. Entonces aquí unas peticiones de oración y de ahí entramos en el estudio. Hay que estar orando por a los que están sufriendo, recuperando de las enfermedades. David Weston, Tanya, Kevin, y también Pastor Ray, Pastor Chris, también Pastor Heisman, Susana y Jorge. Hay que orar por ellos y su retorno a la iglesia, que ella puede llegar, porque hay muchas preocupaciones con el virus, y también Hilda y Luis. Hay que estar orando por ellos. Carmen pronto va a estar regresando de Florida a Maryland. Esperamos su participación en la iglesia también. Hay que estar orando que vengan personas a la iglesia y también que podemos programar una actividad para todos. Entonces, también el padre de Linda Barnowski, hay que estar orando por ella, por Juana Elena. Ánimo de la familia de Omar. También hay otros que hay muchos hermanos, hay muchas necesidades alrededor de nosotros. Vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra esta mañana. Pido ahora por los que están sufriendo o peleando con problemas de salud. Pido por Kevin, por Tanya, por Pastor Ray, David Weston, Pastor Chris, Pastor Heisman, y los demás, Jaime y se llama Mónica, los hermanos de Susana y su esposo Jorge. Pido por ellos, y también Hilda, Luis, Carmen, Melba y Cindy, que pueden sentir tu presencia, que pueden sentir tu paz en estos días. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Pido ahora que tú da una bendición tremenda en el mensaje. Guíame por la enseñanza. Dame las palabras para animar y a cada uno de los hermanos. Toca el corazón de cada uno de nosotros. Guíanos ahora, Padre, y gracias por todo lo que has hecho. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hay que estar orando, hermanos. Las peticiones están ahí. Y hay que seguir orando. Hay muchas necesidades. Aquí estamos ahora con un mensaje del libro de Salmos, Salmo 77. Hay que estar atento a lo que Dios quiere decirnos aquí. Aquí voy a leer, voy a leer versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Salom. No me dejabas pagarlos, no me dejabas pegar los ojos, no me dejabas pegar los ojos, y eso está una situación. Estaba yo quebrantado, no hablaba, y se parece algo grave, hermanos. Cuando te sientes que no puedes continuar, cuando sientes que ya todo está terminado, que ya todo ya está acabado, de ahí estamos. Ahí está el salmista. Aquí en el texto está hablando aquí de Asaf. Se llama el salmista que escribió este Salmo 77. Y vamos a estar leyendo varios versículos más de esta lectura, de este texto, pero es versículo 1 hasta 15 realmente. Debemos enfocarnos en este salmo. Hermanos,
para introducción, para hacernos pensar de la gravedad de eso que se siente, que ya no pueden continuar, que no pueden aguantar, no entiende, confundido, desanimado y lastimado, fregados. Y entonces queremos parar y pensar, hace algunos años, realmente hace 41 años, mis amigos que hablaban inglés aprendió una frase en español. Y todo el mundo ya aprendieron esta frase. ¿Y de cuál frase será? No más. No más. El gran peleador, boxeador de Panamá, Roberto Durán, él dijo ya no más realmente, según lo que yo estaba leyendo, ese árbitro le preguntó, ¿no más? Y entonces él entregó y no quiso pelear más, no podía aguantar más. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. No podía seguir adelante en la pelea. Entonces, eso es lo que cuántas veces nosotros hemos sentido así, físicamente o emocionalmente, o ya las batallas son por demás. Para nosotros ya queremos decir no más, no aguantamos nada más, ya está listo para rendirse, a entregarse. Y sentimos que no podemos correr para escaparnos de la situación. Hay que correr con toda su fuerza para escapar de la dificultad, o bien cansado, o hay necesidades físicas o financieras, o con emociones tan rendido, tan agotado, tanta presión emocionalmente, espiritualmente, los ataques que vienen. Así, hermanos, tenemos que entender así la cosa. A veces llegamos a este punto, como el salmista escribió aquí en versículo 3 y 4. Así es la vida. Hoy, hermanos, para muchas personas están sintiendo igual. Ya no puedo continuar. No aguanto nada más espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Y eso ya está acabando el dinero, está acabando la salud, ya no está terminando, nadie me quiere, estoy abandonado, rechazado, bla, bla, y así nomás anda adelante con tantos problemas. Así realmente es la vida hoy en día, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender. El salmista Asaf escribió ahí en versículo 3, desmayaba mi espíritu. Y así como leí, no me dejabas pegar los ojos, estoy quebrantado. Desmayaba mi espíritu. Eso se siente grave la cosa, es bien complicado. Realmente él está diciendo que no me dejas dormir. Ya no puedo dormir, estoy quebrantado completamente, ni puedo hablar. No hablaba, no podía hablar o responder a contestar. Está rendido, está agotado, está tan afligido, ya que no pueden seguir ni pueden orar. Así es la situación, hermanos. Ellos ya están llegando a este punto de decir, ya no puedo. No puedo orar, no puedo seguir. Y así, hermanos, tenemos que entender cuando tenemos que entender, eso pasa en nuestra vida a veces, ni nada fuerza para seguir adelante. Entonces, a veces sentimos abandonados, así está diciendo el salmista, y a veces de verdad nosotros sentimos así, abandonados, no hay ayuda para nosotros. ¿Dónde puedo correr para hallar ayuda? ¿Dónde puedo esconderme de los ataques que vienen? Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que ya así está sintiendo, no me dejas dormir, no me quedo quebrantado completamente, como dice en el versículo 3, desmayaba mi espíritu, está desmayado, no físicamente, pero espiritualmente, su alma ya no aguanta nada más.
está a punto, como Pablo escribió en 1 Corintios, segundo Corintios, que ya no aguanto más. Ya llegamos hasta el punto como casi muerto, casi ya estamos listos a morir por los ataques, por goteado tanto la fuerza. Pero de ahí sigue adelante el salmista hablando de antes. Él escribió en el versículo 6 hasta 9, antes él dijo, antes me parecía que yo tenía gozo, pero ahora me siento que nada es bueno. Así en versículo 6 y de cómo él empieza el versículo 6 se parece bonito. Me acordaba de mis canciones de noche, meditaba en mi corazón, mi espíritu, en que rían. Y eso está hablando bien, se parece bien sus canciones, pero ya está, y estas canciones eran una neblina nomás en el pasado, en su vida, ya está acabando eso. Él llegó a los versículos 8 y 9, habla ha cesado, para siempre mi misericordia, se ha acabado sus promesas, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha cerrado, encerrado con sus piedras, y eso es lo que está hablando aquí. Y han encerrado con castigo y sufrimiento, su misericordia se acabó, ahora sintiendo abandonado. Se parece era bien, pero ahora llegó mal. Antes mis noches estaban llenas de alegría y de canciones de alegría. Y ahora, así era antes, busca en mi corazón algo de paz y algo de gozo, pero no hay nada ahora. Está vacío, está seco. Y yo considero la diferencia de este gozo. Ahora hay que considerar, hay que ver, como el salmista está diciendo en versículo 6, de la diferencia entre el gozo y hasta angustia. Desde ahí llegó hasta allá. Desde gozo hasta angustia. Se acabó todo. Y en versículo 7 hablaba que no habrá rechazo para siempre el Señor. No me habrá rechazado para siempre. Ya Dios me ha rechazado completamente, me parece. Nunca me volverá a ser bondadoso conmigo. Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre. Habrá y su compasión ya está trancado. El pobre está en una situación sin esperanza, sin gozo. No hay nada de esperanza, gozo en su vida. No hay descanso, en paz, tampoco. Así estaba diciendo. Y esos salmos se llega algo grave, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuántas veces nosotros sentimos igual? A ver, hermanos, miramos los israelitas. Así ellos vivían. Por eso está escribiéndoles a ellos otra vez, hacerles recordar. Así vivía en Israel la mayoría del tiempo. Y de su tiempo. Ellos empezaron a decir, somos esclavos aquí en Egipto. Nadie nos quiere. Y ya estamos abandonados, rechazados. Y estamos aquí nomás como esclavos y ya está bien, está mala cosa, estamos sufriendo. Se olvidó de Dios. Y de ahí también Israel en Éxodo 14, 11, dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? Y está diciendo a Moisés, no había dónde enterrarnos en Egipto, por eso nos ha sacado.
Entonces ya han perdido toda su esperanza y se olvidaron de la libertad de esclavitud, pero está sintiendo así. También en capítulo 16, después de estar librados, nada era bueno para ellos. Nada. Y así está lejos. Toda la congregación de los hijos de Israel hablaba contra Moisés en Éxodo 6, versículos 2 y 3. Hablaba contra Moisés, pero realmente quejaba con Moisés y con Aarón, pero realmente eran mensajeros de Dios. Estaba quejando con Dios mismo. Han olvidado de la libertad que han recibido de Egipto. Se han olvidado que Dios no les abandonó. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Fuera mejor si el Señor nos hubiera matado en Egipto. En versículo 3 de Éxodo 16, así hablaba, así tan grave la situación. Ahí nos sentábamos juntos, ahí ahora está hablando, ahí sentábamos junto con las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos atojaba. Entonces ya estaba contento con todo el pan, con ollas lleno de carne. Así está diciendo, se han olvidado de todo. Y siempre toda su vida había así, nos ha traído al desierto para matarnos de hambre ya. ¿A qué cosas están llegando a un punto tan extremo? Y hermanos, así pensamos cuando leemos, cuando estudiamos de la nación de Israel, así sentimos, así pensamos de ellos. Qué cosa, qué reclamones. Reclamando de todo, se olvidaron de la libertad, de la salvación que Dios les dio y se olvidaron del pan que dio cada día. Hablaba contra Moisés, quejaba con Moisés, con Aarón, con Dios mismo, con los mensajeros de Dios. Así vivía en su vida Israel por años, por casi toda su historia. Ha vivido así. Hermanos, eso así, pero también, no solamente Israel, pero la iglesia, la primera iglesia vivía en forma similar, sin esperanza, sin este gozo y paz que debía tener el primer líder de la iglesia. El primer líder de la iglesia que fue nombrado por Dios, por Jesucristo, negó a Jesús mismo, Pedro, ¿no? En San Juan 18, los primeros discípulos se escondieron en un cuarto en San Juan capítulo 20, 19 y 20. Y ellos dejaron de seguir a Jesús, San Juan 21. Otro de ellos dudaban el mensaje o la verdad, el Tomás, ¿no? Y Juan 20, 24 hasta 29, tuvieron miedo de los ataques de los enemigos de Satanás, tuvieron miedo de los judíos, tuvieron miedo de los romanos, tuvieron miedo de todo, nos parece, ¿no? Se escondieron, tuvieron miedo del gobernador que estaba sobre ellos, tuvieron miedo de los comerciantes. En el libro de Hechos se ve, estaban atacando porque estaba afectando su negocio. Tuvieron miedo de su familia y había problemas, ataques de su familia, de sus amigos, de los otros cristianos. Habían ataques. Pero aquí es la cosa, hermano, así es la primera iglesia. Dejaron y también en Apocalipsis habla que dejaron su primer amor en Apocalipsis 3. Eso quiere decir, se olvidaron de Dios, olvidaron de lo que les amó primero Dios, y también los que ellos amaban, pero se olvidaron de Él. Así la primera iglesia, guiado por sus dificultades, por el miedo y desanimado, sin esperanza, pero de ahí llegó. De ahí empezó a entrar en la iglesia, en la vida de Esteban, en la vida de Pablo, en la vida de Silas, de otros, de Pedro,
y ya con confianza predicaba. Y de ahí este miedo se desapareció. No estaba ahí los ataques todavía, pero ellos recordaron lo más importante. Hermanos, tenemos que entender aquí en el punto 1 que nosotros nos portamos en la misma forma que Israel, que el salmista que dijo en capítulo 17 con Israel y con la iglesia. La primera iglesia, así hemos portado, nos portamos en la misma forma. Realmente, hermanos, no confiamos en el Señor, pero en nosotros mismos, en nosotros confiamos y de ahí nos pierde la esperanza. Nos olvidamos de la esclavitud en que estábamos. Estábamos esclavos, ahora somos libres, estamos libres de la esclavitud, pero ya hemos olvidado que estamos libres de las cadenas, del castigo eterno que estaba esperándonos, pero ya estamos libres de eso. Reclamamos de que Dios nos había entregado o dado las bendiciones y correcciones, reclamamos de lo que Dios que había entregado, y a veces aún las bendiciones reclamamos, y como Israel reclamaba de pan, reclamaba de esta y otra cosa, y eso tenemos que entender. No debemos quejarnos de las bendiciones, y a veces las bendiciones no son como pensamos, pero vienen los ataques del mundo, los ataques de nuestras familias, de los ataques del gobierno, como está pasando ahora. Están atacando a las iglesias, y eso tenemos que entender. Hay iglesias aquí en Baltimore que ya han agarrado al pastor. Aquí en Baltimore han agarrado al pastor por no cerrar su iglesia como debía por el COVID. Ya están en la cárcel. Ahí está apretando la iglesia en diferentes formas, aquí en todo el mundo realmente, pero aquí también en los estados, y no va a mejorar. A veces llegamos a pensar y decir como Asaf dijo en versículo 10, el versículo 10, 77, versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Trajeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y ahora está diciendo ahí, esto es mi enfermedad o mi aflicción que está sobre mí. Así él está diciendo cuando habla de la enfermedad o su aflicción, su destino. Y así nomás. No, nos va a matar, nos va a destruir. No hay esperanza, no hay cómo escapar de eso, no hay cómo escondernos de los ataques, y ahí así nomás nos va a golpear a todo. Así pensaban. Hermanos, eso tenemos que entender, que Dios está ahí, y eso tenemos que entender. Esto es la mano que no me ha entregado Dios. Así es la vida que me dio Dios. Entonces tengo que ir aguantando nomás, sin esperanza, sin gozo, sin paz, sin tranquilidad o descanso. Y pobre de mí. Así el salmista dijo, y cuántas veces nosotros decimos igual. Hay tiempos cuando en nuestra vida sentimos rendido, goteado, nada de fuerza. Y no podemos seguir, sentimos que no podemos seguir adelante. Y yo digo que hay veces, aún esta semana, aún ayer en la mañana, yo sentí tan cansado, físicamente cansado, que yo no podía seguir. Pero Dios, eso tenemos que recordar. Eso es el punto 1 que el salmista habló, y la iglesia igual, y los Israel y nosotros portamos la misma forma, diciendo, pobre de nosotros, estamos sufriendo, no hay esperanza, ¿verdad? Eso, de ahí el salmista habla de este punto. Debemos recordar los viejos tiempos o tiempos anteriores,
En versículos 5 y 7 habla de eso. En Salmos 77, versículos 5 y 7, consideraba los días desde el principio, los años desde de los siglos. Me recordaba de mis canciones de noche, meditaba en mi corazón. Y ahí está, eso quiero enfocarnos en esta parte. Recordamos de los viejos tiempos, o pensamos en los tiempos, en los viejos tiempos, los tiempos anteriores. No hay que olvidar de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. No hay que olvidar que lo que nos ha pasado y cómo nos guió por eso. Eso nos debe enseñar, recordando las acciones anteriores, nos debe enseñar y mostrar el Señor. Nos debe hacer recordar de su poder, de su persona. Y eso es lo que tenemos que recordar. Por eso hay que apuntar a veces los milagros, las grandes cosas que Dios ya había hecho por nosotros. Y eso debemos recordar, hermanos. Hay tiempos de dolor, pero Dios quiere en los tiempos de dolor, Dios quiere mostrarnos quién es Él. Su poder se ve durante las grandes pruebas de nuestra vida. En tiempos de pérdida, Él está presente. En tiempos de sufrimiento, Él está apoyando. En tiempos de debilidad, Él nos está apoyando, dando la fuerza para seguir adelante, reforzándonos. Y eso tenemos que entender. Nosotros, es la pregunta, tomamos el tiempo para recordar, para considerar todo lo que Él había hecho por nosotros, cómo Él nos amaba desde el principio, y quién es Él. Tomamos el tiempo a recordar de eso, o considerar, o meditar en eso, o no. Como el salmista dijo eso también. Asaf habló de las obras de Jehová. Asaf habló de las obras de Jehová en versículos 11 hasta versículo 15. Lo que Dios hizo por nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, en versículo 11 dice, él dijo, pero después me acordó de todo lo que has hecho, oh Señor. Y eso es lo que tenemos que entender. Y hay que recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Recuerdo, y como Él siguió diciendo, recuerdo tus obras maravillas. En versículo 11, versículo 12. No puedo dejar de pensar en tus obras. Así dijo. Obras poderosas. Cómo Dios mostró su poder. No podía dejar de pensar en eso. Así debemos ser, hermanos. No debemos dejar de meditar, pensar, recordar sus grandes obras, obras de poder, su presencia con nosotros, sus maravillas que ya ha hecho por nosotros. Y ahí en versículo 13, oh Dios, tus caminos son santos. Así dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué quiere decir esto? Su plan, Dios, es tan perfecto. Su propósito es tan lindo. Y me va a guiar paso por paso. Santo puede decir no solamente limpio o purificado, pero también completa o perfecto. Un camino perfecto. Un camino cumplido. Y así está diciendo. No existe alguien como algún Dios tan poderoso como tú. No hay Dios como Él. Y así está diciendo ahí. Y con tus brazos, fuertes brazos, nos has salvado. Has salvado su pueblo. Has redimido su pueblo. Ahí en versículo 15 habla de ese punto. De versículo, yo salté. Versículo 14 habla de que tú eres el Dios que hace maravillas. Así bien claro habla. Y de ahí en 15 habla de con tus brazos redimiste tu pueblo. Brazos fuertes y su poder tan grande. Así Dios hablaba, hermanos. Debemos
responder en la misma forma que el salmista respondió. Siempre debemos recordar las grandes obras del Señor, lo que Él hizo por nosotros, empezando con la creación, de ahí con vida eterna, con la familia que nos había dado, los hijos que nos había entregado, salud y habilidad, ministerio, oportunidades para ayudar a otras personas, a servir a otros. Eso debemos darle gracias por todo lo que Él había hecho por nosotros, sus maravillas tan grandes, y no nos da tiempo para hablar de todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, hermanos. No hay que dejar de pensar en su persona, la persona de Dios, en su carácter de Dios, en sus obras. No debemos dejar, dejas a pensar, meditar, considerar las grandes obras del Señor y la persona de Dios y su carácter, características de Dios. Hay que recordar, hay que reconocer que sus caminos, hay que entender y reconocer que sus caminos, sus planes, sus maneras son santos, perfectos, completos, correctos. Sin duda está así el camino, plan, manera de Dios. Sin duda es lo mejor. Y así tenemos que reconocer y entender y recordar. Demos cuenta que todo existe por su poder, por su sabiduría. No hay otro como Él, no hay otro como nuestro Dios. Él es el Dios de gran maravillas, hermanos, y no hay otro como Él. Con sus fuertes brazos, con su gran amor, nos ha salvado, nos ha redimido a nosotros y todo su pueblo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué deseamos lo que ya tenemos? ¿Por qué vamos a ir reclamando, como en versículo 1 y 2, y ahí está reclamando por ayuda, necesidad? ¿Y por qué estamos rogando por algo que ya nos había entregado? Ya tenemos, hermanos, y eso es lo que tenemos que entender. No dejemos dudar a Dios o la palabra de Dios. Podemos clamar a Él para que Él nos escuche, sí, pero realmente debemos hacerlo, es verdad. Pero Dios quiere que oramos a Él, pero no debemos dudarle. No debemos rogar en una forma así criticándole por olvidar de nosotros. Nunca nos había olvidado, pero debemos orar, rogar a Él solamente para reconocer lo que Él está haciendo por nosotros. Él muchas veces dudamos que él no quiere escuchar, pero no, Él quiere escuchar. Nadie puede ayudarme. Así algunas veces dudamos pensando así, pero no, Él quiere ayudarnos. Él está ahí para nosotros y eso es lo que tenemos que entender. El consejo del versículo 2 es bueno. Buscaré al Señor en mis días de angustia. Está bien, pero falta la confianza. De ahí adelante faltó, le faltó la confianza en Él. Como dice la última parte del versículo 2, pero mi alma no encontró consuelo. ¿Por qué no encontró consuelo? Él clamó a Dios, pidió de Dios, entonces, ¿por qué no tiene consuelo? ¿Por qué no siente paz? Porque realmente no estaba confiando en el Señor. Y eso es lo que está pasando aquí. ¿Por qué dudamos al Señor? Hemos olvidado lo que ya tenemos. Hemos dejado las promesas de Dios a un lado. Estamos viviendo como no lo conocemos a Dios. Así estamos viviendo muchas veces, hermanos, olvidando de su promesa, olvidando de lo que ya tenemos. ¿Por qué deseamos algo que ya tenemos? Y había este ejemplo, Hearst se llama, el que era dueño de todo, de
gran parte de las revistas, empresas en todos los Estados Unidos. Era un hombre riquísimo, billones de dólares. Eso antes de todos, hace casi 100 años. Él ya era dueño del New York Times, de varios periódicos y revistas, y era riquísimo. Y él tenía una costumbre de comprar pinturas carísimos. Y una vez él pidió uno que le busca, y sus ayudantes buscaban por realmente todo el mundo. No podían hallarlo. Hermanos, de ahí después ellos dijeron, no podemos hallar, no está en ninguna parte. De ahí unos días después vino el empleado y avisó que esta pintura él halló la pintura que el dueño, este hombre rico, quería. Estaba en su basement, estaba en su casa guardado. No, y él ya tenía lo que estaba deseando, pero no lo sabía. Hermanos, así vivimos con Dios. Ya tenemos estas riquezas de las promesas de Dios, de las promesas de Dios, de la vida que nos había dado. Ya tenemos. Y conocemos quién es Él, pero vivimos como no conocemos. Vivimos como ya no tenemos estas promesas. Por eso nos falta paz, gozo, descanso. Confiemos en lo que ya tenemos. Un Padre Celestial que nos ama. Confiemos en Dios, su persona, su poder, omnisciente, eterno, fiel, soberano. Confiemos en Dios, confiemos en la palabra de Dios que es eterno, seguro y no cambia. Confiemos en las promesas de Dios, siempre cumple con sus promesas, nunca nos va a fallar. Confiemos en cada promesa que Él hizo a nosotros y que Él va a cumplir, es seguro, va a cumplir, y así tenemos que confiar en eso. Eso nos va a dar el gozo y paz que esperamos, que buscamos. Ya tenemos, es solamente hay que confiar en Él, hay que enfocar y recordar qué dice, qué nos había dicho. Confiemos en lo que no cambia, hermanos. Confiemos en que nunca va a cambiar Dios y su palabra, sus promesas. Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. Hebreos 13:8, Jesús, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Isaías 40, versículo 8, más la palabra de Dios nuestro nuestro permanece para siempre. Mateo 24:35, pero mi palabra no pasará, aunque todo lo demás va a acabar. No va a fallar su palabra, hay que confiar en Él, en su promesa, y eso tenemos que recordar. Decidamos a responder según el Espíritu de Dios, según la dirección del Espíritu de Dios. Como dijo el salmista, me acordaré las obras de Jehová, meditaré en todas sus obras, hablaré de sus hechos. Así tenemos que ser. En Hechos 12:6, Pedro estaba en la cárcel, y cuando él estaba durmiendo, estaba en cadena con soldados a ambos lados y encerrado, y ha matado a Santiago el día anterior. Ahora ya iba a matar a él en la mañana. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Nervioso? ¿Temblando? No, él está ahí descansando, durmiendo. Hasta cuando despertó, las cadenas están abiertas, no han caído de su mano, estaba libre. Dios abrió la puerta para que él pudiera salir. Dios hizo todo en él. En Dios Pedro estaba confiando, no como antes, no estaba confiando en su poder, pero en Dios. Él descansó tranquilamente, aún en el cárcel, agarrado
con cadenas a ambos brazos, con soldados alrededor, no le importaba, tranquilo él estaba, descansando con esperanza. La esperanza que viene de Dios. Igual con Daniel, en el libro de Daniel, el capítulo 6, que fue metido con los leones y durmió Daniel ahí, descansó tranquilamente con esperanza. ¿Por qué? Se acordó de su Dios. Se acordó de las promesas de Dios. Se acordó de la palabra de Dios. Y así nosotros tenemos que hacer. Cuando el enemigo nos ataque, vamos a desmayarnos o vamos a enfocarnos en el poder, en la presencia, en las promesas de nuestro Salvador, de nuestro Dios. ¡Qué grande! ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? No hay. Tenemos que orar y decir, tú eres el Dios que hace maravillas. Así tenemos que creer. Con tus brazos redimiste tu pueblo. Nos has salvado con tu poder. No hay Dios como ti. Así debemos orar y decir, hermanos, en Él tenemos que confiar. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es fiel para enseñarnos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Guíanos en todo, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Esperamos verle el miércoles. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 7. Dios les bendiga. Nos vemos, ¿ya?